Una de las condiciones gastrointestinales altamente frecuentes es el síndrome de intestino irritable. Y la dieta FODMAPs es justo una estrategia con fuerte evidencia en la disminución de los síntomas. A pesar de esto, para muchas personas e incluso algunos profesionales es aún desconocida. Por lo que hemos dedicado este episodio de Ser Nutritivo Podcast para hablar sobre la dieta FODMAPs junto a Rebeca Pacheco y contestar preguntas como ¿qué características y fases tiene una dieta FODMAPs? ¿Cuál es su objetivo? ¿A qué se le atribuye la disminución de los síntomas en síndrome de intestino irritable? Escucha las respuestas a estas y más preguntas en este episodio de Ser Nutritivo Podcast. Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia que nutre tu ser. La dieta baja en FODMAPs ha ganado popularidad en los últimos años como una estrategia efectiva para el manejo de síntomas gastrointestinales, sobre todo en personas con trastornos como es el caso del síndrome de intestino irritable. FODMAPs es un acrónimo proveniente del inglés que significa fermentables, oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles. Y estos son hidratos de carbono de cadena corta que son fácilmente fermentables en el intestino grueso y pueden esto generar algunas sintomatologías. Y es justo estas sintomatologías las que se trabajan a partir de esta dieta baja en FODMAPs, en donde se considera una dieta temporal de restricción de ciertos alimentos de que tengan este componente para disminuir los síntomas. Algo muy importante a mencionar es que, como toda estrategia alimentaria en donde hay una restricción, esta puede resultar muy desafiante para el paciente, pero también entendiendo que hay vasta evidencia sobre el alivio en la disminución en los síntomas, puede ser muy efectiva para tratar a personas con trastornos gastrointestinales y que es relevante que ellas lo conozcan y que los profesionales de la salud también lo conozcan. Pero también vale la pena hacer mención, antes de comenzar a abordar este tema, que es necesario estar acompañado de un profesional de la nutrición que esté capacitado y que esté consciente de cómo se debe llevar este tipo de tratamiento, entendiendo que no es una solución permanente, sino que es para disminuir los síntomas y para lograr personalizar la dieta del paciente y esto pueda darle calidad de vida. Y bueno, una de ellas es justamente nuestra invitada. Hoy me acompaño de Rebeca Pacheco. Ella es nutrióloga certificada en dieta FODMAPs por la Universidad de Monash en Australia. Tiene su maestría en ciencias biomédicas en molecular y también actualmente está estudiando el doctorado en biomedicina está en proceso en la ciudad de Berlín, ¿cierto, Rebeca? Bienvenida y muchas gracias por decir que sí a esta entrevista. Hola, muchas gracias. Así es, actualmente me encuentro en la ciudad de Berlín, en el Max Delbrück Center. Pero bueno, aparte de eso, tengo la consulta donde atiendo específicamente a estos pacientes con síndrome de intestino irritable. Y este tipo de estrategia, este tipo de dieta es una muy común a utilizar en estos pacientes y donde te has enfocado y además te has certificado, y esto vale la pena hacer mención, porque no es lo mismo tener un conocimiento vago respecto a ella que realmente haber certificado o indagar mucho más en lo que es, en el cómo se lleva y el cómo ayudar al paciente a llevarlo a personalizar. Me gustaría pedirte que antes de que entremos de lleno al tema, nos platiques un poco cuál fue la cuestión que te llevó a ti a acercarte a esta certificación y decir, bueno, quiero enfocarme en este punto de salud digestiva. Claro, bueno, pues fue una motivación personal. Mi familia tiene intestino irritable y específicamente mi hermana. Entonces, ella estaba un día, tuvo un episodio, una crisis de síntomas gastrointestinales y ella me pidió mi consejo como nutrióloga. Me dijo, Rebeca, por favor, ayúdame, ya no sé qué hacer. Y yo en ese momento no conocía la dieta FODMAP, entonces de hecho fue ella quien me dijo, creo que hay una dieta que se llama FODMAP, ella es médico y entonces ella como por este conocimiento sabía que existía la dieta FODMAP y le dije, yo no sé cómo funciona, pero déjame buscar. Y entonces a partir de ese momento empecé a buscar información y pues una cosa llevó a la otra. En un momento me di cuenta que había esta certificación por la Universidad de Monash y decidí tomarla. Me entré de lleno a síntomas gastrointestinales, a dieta FODMAP y pues así fue como empecé y desde entonces me enfoco únicamente en pacientes con síntomas gastrointestinales. Gracias por compartirnos tu experiencia y entre ello un poco de la experiencia de tu hermana, que es muy común
es muy replicable en la experiencia que viven muchos pacientes con síndrome de intestino irritable, esta desesperación por buscar alguna solución para darles calidad de vida, porque realmente es un síndrome con muchos síntomas muy incómodos que pueden afectar no solamente al momento de comer, sino la forma en la que las personas se sienten en torno a la comida. Empieza a hervir el miedo a salir a comer, a salir de viaje, el si como esto pero me cae mal, si voy a una reunión, entonces afecta en gran medida la calidad de vida de una persona y regularmente hay agobio, hay angustia, entonces están buscando estas respuestas. Y me llama la atención que menciones, es que no la conozco, es que efectivamente es muy nueva, o sea, si nos vamos a hablar en temas de tiempo, a lo mejor ya no tanto, ¿no? Ya estamos en el 2023, pero es reciente, es 2005, me parece. Sí, exactamente. En el 2005 se consolidó la dieta FODMAP, pero yo creo que ya en práctica ya tiene todavía menos Mucho tiempo. menos. Ujú, sí, Ujú, definitivamente. Entonces, habrá muchos nutriólogos que todavía no estén tan familiarizados, incluso habrá médicos. Algunos de ujú. ellos me ha tocado compartir experiencia en algunos congresos gastroenterólogos que apenas la están conociendo y recomendando, pero es una gran estrategia. Ahora, no quiere decir que es una estrategia para todos, porque hablamos de síntomas gastrointestinales, pero también hemos hecho énfasis sobre el síndrome de intestino irritable. ¿Para quién es adecuada este tipo de dieta? Sí, yo creo que sí vale mucho la pena hacer énfasis en esto. Como bien hablamos de síntomas gastrointestinales, pero no abarca para todos los síntomas gastrointestinales, ¿no? Esta dieta es específicamente para personas con síndrome de intestino irritable, que también es comúnmente conocida como colitis nerviosa o colitis. Pero también puede aplicarse para casos de endometriosis, ya que la endometriosis puede estar también relacionada con intestino irritable y suelen tener estas pacientes muchos síntomas gastrointestinales similares a los del síndrome de intestino irritable. Para los otros pacientes que se propone, pero es como, digamos, una alternativa o una prueba es a pacientes con SIBO, que es este sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, en esos casos, la primera estrategia son antibióticos, pero también puede probarse la dieta FODMAP y si es que hay buenos resultados, se puede continuar por las siguientes fases. Pero no hay tanta evidencia en estos, hablamos de que esta dieta es mucho más específica para intestino irritable. Okey. Y si tuviéramos que dar así como bases, así como una explicación muy simple de lo que es, porque me encanta que ya empiezas a hablar de fases, o sea, hay que entender que esto es, un periodo, yo decía hace rato, no es permanente y me atrevo a decir que es uno de los miedos que a veces sentimos los nutriólogos, porque el paciente se siente tan bien que luego ya no quiere reintroducir y ahorita nos vamos a ir un poco para allá. Pero explícanos un poquito de qué se trata, o sea, ¿cuál es como la base de la dieta FODMAPs? Claro, la base está en que los FODMAPs, como le decías al inicio, son un grupo de carbohidratos que son fermentables. Entonces, como estos FODMAPs tienen estas características, que nuestro cuerpo reacciona a ellos con la fermentación, generando gases, generando síntomas intestinales, pues la base de la dieta FODMAP es restringir o disminuir lo más posible de la dieta los alimentos que tengan alto contenido de FODMAPs, de tal manera que al restringirlos momentáneamente vamos a ver que estos síntomas van a disminuir. Ahora, hay varios tipos de FODMAPs y por eso el acrónimo, ¿no? Porque no solo hay un tipo, sino que son un conjunto de carbohidratos y entonces puede ser que no todas las personas sean intolerantes a todos ellos. En general, son 6 tipos los FODMAPs que existen. Puede ser que algunas personas sean tolerantes a 3 de ellos o a 4. Entonces no vale la pena en el largo plazo tener que restringirse de todo el grupo de FODMAP, sino únicamente de aquellos de los que son intolerantes. Okey, mencionando algunos, porque creo que habrá personas que a lo mejor digan, bueno, dijo por ahí oligosacáridos, disacáridos, que esto lo mencionaba yo al principio. Inténtanos explicar un poquito qué significan estos o en qué alimentos los pueden encontrar, si nos haces favor, Rebeca. Sí, claro. Bueno, por ahí mencionabas al inicio también, la palabra FODMAP es un acrónimo del inglés. Entonces, F es de fermentables, O de oligosacáridos. Los oligosacáridos son carbohidratos, digamos, medianos, no tan pequeños, pero también tienen esta capacidad de ser fermentables por nuestra microbiota.
Lo que sucede con estos oligosacáridos es que no tenemos enzimas que los digieran en nuestro intestino delgado, entonces llegan intactos al intestino grueso y pues ahí sirven de fuente de energía para nuestra microbiota intestinal. Estos oligosacáridos se dividen a su vez en dos tipos, que son los fructanos y los galactanos. Entonces ahí ya van dos FODMAPs, ¿no? Puede ser que alguien sea intolerante a los fructanos y no a los galactanos y al revés. Entonces por eso es importante ir evaluando cada uno. Después está la D, que es de disacáridos. En este caso hablamos de la lactosa, que es el disacárido más común. Probablemente yo creo que este es el FODMAP más conocido por todos. Sí. Todos identificamos como, Y sí, intolerancia la a la mayoría lactosa. de los pacientes, de hecho, llegan y ya intentaron, o al menos ya quitaron o disminuyeron el consumo de la lactosa, ¿no? Que es el más popular, definitivamente. Exacto. Y sabes que algo que me gusta mucho de este proceso, ya lo diremos al ratito con más detalle, pero es que aunque las personas lleguen con su diagnóstico de intolerancia a la lactosa, es importante ver el umbral de intolerancia, porque puede ser que se hayan restringido completamente de productos lácteos, pero que en realidad sí pueden tolerar un poquito. Y yo siempre les digo, un poquito hace la diferencia. Totalmente, sí. Entonces, bueno, la lactosa se encuentra en los productos lácteos. Después sigue la M de monosacáridos, en este caso sería la fructosa, y sobre todo alimentos altos en fructosa como las frutas, la miel, los jugos. Y por último está la P de polioles, que en este caso también hay otros dos tipos, que son los polioles y el manitol, perdón, el manitol y el sorbitol. Estos muy comunes utilizados como edulcorantes, ¿no? Como una alternativa muchas veces al no consumir azúcar, pero que efectivamente para muchas personas, incluso levanto la manita yo ahí, si yo me como un pastelito o unas galletas que tienen de este tipo de alcoholes como edulcorantes, sí tiendo a tener mucha distensión, mucho gas, incomodidad. Y por eso un alimento que puede considerarse como saludable para algunas personas puede dar sintomatologías que otros diríamos, esto no es saludable, al menos no para mí. Totalmente. Y algo curioso es que el azúcar de mesa o el azúcar simple es baja en FODMAPs, ¿no? Ajá. Entonces, me encanta esta dieta porque a veces nos pone a cuestionarnos sobre lo que es saludable o lo que no es saludable para cada persona, ¿no? Sí, y lleva esta parte del personalizar, ¿no? Hacerlo como, a ver, prueba y error, y entra mucho a prueba y error, y eso es lo bonito, observación, autoconocimiento, descubrimiento, para no entrar en las generalidades, que es lo que regularmente podemos hacer y otorgar a través de la divulgación, pero ya en el personalizar, en el tener un acompañamiento nutricional con uno a uno, paciente nutriólogo, debe de orillarnos a esto. Y esta es una alternativa para alguien que dice, ¿sabes qué? Ya he intentado de todo y yo no siento mejoría, pues es como, a ver, vamos a intentar resetear, quitar todo aquello que probablemente te inflame y después vamos empezando a hacer un proceso de reintroducción. A mí me gustaría que hablemos también de cuál es la razón para hacerlo. O sea, ahorita mencionaba yo, aliviar los síntomas, pero es temporalmente, ¿cierto? Bueno, el objetivo a largo plazo sí es el control de síntomas. Ok. La restricción más grande sí es en la primera fase, como dices, reseteando un poco al intestino, quitando todos esos posibles causas, ¿no?, de síntomas, pero de alguna manera también se busca el control de síntomas a largo A plazo. largo plazo, ok, pero no es quedándote en este tipo de dieta, o sea, ya es más bien haciendo una reintroducción a lo que a ti te cae bien y no. Pues justamente es un proceso, entonces al final sí vas a vivir de alguna manera restringiéndote de los alimentos que no toleras o las cantidades que no toleras. Es como con la lactosa, creo que es como más lo podemos visualizar, ¿no? Si tomarte una taza de leche te genera síntomas intestinales, pues no vale la pena que durante toda tu vida sigas consumiendo una taza de leche. Pero si ya viste que media taza sí la toleras, pues a lo mejor solo reduces ese consumo a media taza. Y Ok. así con todos los FODMAPs. Vamos a ir, en este proceso vamos explorando los FODMAPs y sus cantidades para ir personalizando en ese sentido. Y que al final sí que va a haber una diferencia entre el punto de partida y digamos el largo plazo, pero se espera que
los síntomas se controlen porque va a haber una disminución de los FODMAPs que la persona no tolera. De sus detonantes. Digamos, el síndrome de intestino irritable no se va a quitar, lo que va a disminuir van a ser los síntomas porque se va a alejar o va a modular un poco el consumo de los alimentos que ya identificó como detonantes. Entonces, en objetivo sería disminuir los síntomas, disminuir la inflamación, que en eso sería, y conocerse, o sea, aprender a identificar lo que le va a hacer estos síntomas y lo que no. Sí, y con ello aumentar la calidad de vida. Platícanos un poquito de estas fases, que las dos hemos mencionado algunas veces en lo que llevamos del episodio y que habrá algunos que digan, bueno, yo no estoy entendiendo. ¿Se hace por un periodo de tiempo? ¿Cómo son estas fases? ¿En qué consisten? Sí, mira, son 3 fases. La Monash tiene un periodo determinado para cada una de ellas. La primera fase es la fase un poco más restrictiva o más baja en FODMAPs. Como dices, es este periodo de reseteo donde vamos a disminuir lo más que se pueda los FODMAPs de la alimentación. Esta fase dura entre 2 y 6 semanas, o al menos este es el periodo que la Universidad de Monash sugiere. Sin embargo, en la vida real puede durar un poco más, porque sabemos que cada persona es diferente, pueden atravesarse un montón de cosas durante este proceso y es normal. Lo que sucede en este caso es que es importante suplementar con algunos prebióticos si es que este tiempo se va a prolongar, porque finalmente los FODMAPs sí que son prebióticos para nuestra propia microbiota, entonces hay que tener solamente un poco de cuidado en eso y es por eso que se hace el énfasis de hazlo de la mano de algún profesional de la salud. Por si es que tienes el problema llevando esta fase, es mejor que te sepan decir en qué momento empezar a suplementar o cómo llevarla a cabo. Entonces, el objetivo de esta primera fase es básicamente controlar los síntomas intestinales, que el intestino esté desinflamado, que ya no haya gases, que ya no haya dolor, que ya no haya distensión, que el tránsito intestinal también haya mejorado en el caso de los pacientes que tengan diarrea que esté controlada, de los que tengan estreñimiento que también tengan un mejor tránsito intestinal. ¿Tú te dirías, considerando a lo mejor a alguien que no tenga una dieta adecuada, una alimentación, hablando de dieta como lo que entendemos los nutriólogos, no una restricción, sino un estilo, una alimentación? Alguien que no tenga una alimentación adecuada directamente a una dieta FODMAPs, o te irías primero a adecuar su alimentación y si no disminuyen los síntomas, ya entrarías aquí. ¿Cómo lo harías? Sí me iría de lleno a una dieta baja en FODMAPs si es que ya está diagnosticado o diagnosticada con síndrome de intestino irritable. Ok, No para no lo haría. facilitarle más el camino. Exacto, sí. Bodhisante tiene un nuevo curso en línea. Ahora en nuestra plataforma de www.bodhisante.com/cursos encuentras un curso enfocado a aquellas mujeres que están buscando ser mamás o están cursando un embarazo. En este curso te guiamos para aprender y comprender a cuidar de ti durante el embarazo, haciéndolo desde la esencia y la filosofía de Bodhisante que conoces a través de Ser Nutritivo Podcast, que es nutrir la mente, el cuerpo y el alma. Para más información ingresa a www.bodhisante.com/curso. Durante esta etapa de eliminación, se llega a cruzar, y ahorita mencionabas, algunos momentos en que a lo mejor, oye, ¿sabes qué? Es que resulta que tengo un viaje de trabajo y yo no lo tenía considerado en las siguientes semanas, o resulta que se casa fulanito y que pues yo sí quiero a lo mejor comer eso que van a dar, o no sé ni siquiera qué vayan a dar, o quiero tomar alcohol, bueno, se puede, no se puede. En este tipo de situaciones, ¿qué recomendaciones le darías tú a una persona que esté viviendo esta fase, la fase de eliminación, torno a que a lo mejor tengan que comer otro tipo de alimentos? ¿Qué podrían hacer en un viaje? ¿Qué podrían hacer en una reunión? Sí, mira, justamente esta es la razón número 1 por la que este periodo se extiende y es completamente normal. Yo lo que les digo es háganlo, o sea, no detengan su vida por este proceso. Y de hecho es muy probable que sientan la diferencia. Es decir, si ya llevan 1 o 2 semanas con la dieta FODMAP y de repente van a ir a una boda, a un evento social, donde van a comer algo que saben de antemano que es alto en FODMAP, pero que pues llevan ya un proceso de desinflamación de al menos un tiempo, muy probablemente ellos mismas sientan la diferencia de decir, no me cayó tan mal como esperaba, porque anteriormente había probado este platillo y era como una bomba, ¿no?
en este momento, después de al menos 1 o 2 semanas, pueden empezar a sentir esa diferencia. No pasa nada en ese sentido, pueden tener su evento social y al día siguiente se retoma la fase 1 o esta fase baja en FODMAPs. Ok, o sea, no te detengas por eso, o sea, a lo mejor no, digo, porque esperar también que varias semanas sean así como de voy a estar en mi casa y no voy a hacer nada diferente, pues vas a esperar demasiado tiempo y a lo mejor ahí vas perdiendo también esta oportunidad de autoconocimiento, ¿no? Y tal vez eso sea una oportunidad de autoconocimiento. Si comí algo que me dieron, que ahorita mencionaste, comí champiñones, me dieron una crema de champiñones. Entonces, pues ya identificas que a lo mejor los champiñones y que probablemente sí tenía lactosa, entonces pues empiezas a identificar cuáles podrían ser esos detonadores en cuestión de la inflamación. Y en torno a la segunda fase, ¿está en qué consiste? Ok, bueno, la segunda fase es la fase de reintroducción. Entonces, una vez que la persona se siente bien y sus síntomas están controlados, podemos ahora sí dar paso a esta siguiente fase, donde básicamente vamos a ir probando uno a uno los FODMAPs. Y aquí viene como esta parte importante, porque no es que vamos a probar cada uno de los alimentos, eso nos llevaría toda la vida, ¿no? Si quisiera probar el pan y luego la cebolla y luego el ajo y luego me voy uno a uno por todos los alimentos, pues nunca acabaríamos. Entonces lo que hacemos, que justamente la Monash diseñó esta estrategia es, vamos a probar un alimento que sea representativo de cada FODMAP. Entonces son 6 FODMAPs, hay que probar al menos 6 alimentos. Uno para los fructanos, uno para los galactanos, uno para fructosa y así sucesivamente. Después de eso, extrapolamos la información, ¿no? Y en el caso de que una persona, por ejemplo, sea intolerante a la fructosa, que probó, por ejemplo, mediante el mango o mediante el jugo de naranja, hacemos la extrapolación y decimos, resulta que entonces eres intolerante a la fructosa y todos estos alimentos que contienen fructosa, pues es probable que no los toleres. Lo mismo sucederá con lactosa, manitol, poliol. Algo importante aquí también es que durante este proceso, además de evaluar grupos de FODMAPs, evaluamos cantidades. Es un proceso de 3 días, entonces en cada día se va aumentando la cantidad. Empezamos con una porción pequeña, luego una porción moderada y una porción grande de ese alimento. De esa manera evaluamos FODMAP y cantidad del FODMAP. Entonces, tenemos un umbral ya de tolerancia y al final del reto podemos decir, eres moderadamente tolerante o eres intolerante o completamente tolerante al alimento. Okey, por eso quienes a lo mejor tengan algunas de estas tablitas que luego dan los gastro o hayan descargado ya esta aplicación o estas aplicaciones, porque existen varias, verán que hay como un tipo semáforo que no nada más es en relación a los alimentos, sino que viene en cierta cantidad, medio vaso, un vaso, vaso y medio, cinco piezas, o sea, le van subiendo y esto te va diciendo, okey, identifica si con poco da mucho síntoma o a lo mejor toleras perfectamente este alimento en cantidad alta, ¿no? Y lo que mencionabas, esto es calidad de vida, porque en lugar de quitarle por completo, a lo mejor te das cuenta que tiene una tolerancia media y nada más tiene que cuidar no sobrepasar de esa cantidad para que no le dé los síntomas. Exacto, totalmente para eso sirve. Y de hecho, estos semáforos nos son muy útiles para la tercera fase, ¿no? Donde ya nos damos cuenta, de este FODMAP tolero cantidades moderadas, entonces todo eso que está en naranja lo puedo consumir, ¿no? O de este solamente las porciones pequeñas, o lo tolero completamente y entonces no hay necesidad de restringirse. Sí, porque a muchas personas creo que les da hasta como un poco de ansiedad cuando ven la lista. Y sobre todo porque esa lista incluye alimentos que tenemos en concepción de alimentos muy nutritivos, ¿no? Por ejemplo, podemos ver manzana, podemos ver algunas semillas, lentejas, vegetales, o sea, y eso obviamente va a decir, es que voy a quitar esto, entonces, ¿qué sí voy a comer? Pero no quiere decir que toda la vida vas a quitar eso, ni que también signifique que tengas que quitarlo por completo. A lo mejor aquí está esa esa luz al final del túnel es el hecho de que sí los vayas a poder consumir y que a lo mejor no son todos. Y para esto es tan importante esta segunda fase, que es donde ya no están los síntomas que con cualquier cosa explotaban y subían y no podías Ujú, identificar si fue lo de ayer, si fue lo de hoy, si fue lo del desayuno, lo de ujú. la cena.
pero ya lo empiezas a poner como con medida y puedes identificar qué es lo que lo está detonando. ¿Y la tercera fase en qué consiste? Que ahorita hablas de que no es tan útil los semáforos. Sí. Bueno, pues justamente una vez que hacemos esta segunda fase y obtenemos los umbrales de tolerancia de cada FODMAP para esta persona en específico, podemos hacer la personalización. Y entonces decimos, a ver, de estos 6 FODMAPs, lo ponemos, ¿no? Así como en una tabla, ¿no? Sobre la mesa y decir, a ver, de este FODMAP cuánto tolero, de este otro cuánto. Y en este sentido yo me apoyo muchísimo de la app de la Monash, porque además cuenta con un filtro para personalizar la tolerancia a cada FODMAP. Entonces, puedes ver la lista de alimentos en base a tus propias tolerancias y te permite ver qué cantidad sí toleras y qué cantidad no. Esta fase está diseñada para seguirla de por vida, porque es como te decía, si pues no tolero un vaso de leche, no vale la pena que la siga tomando el resto de mi vida, si ya sé que me va a causar síntomas intestinales. Pero si en el reto me di cuenta que media taza o un cuarto de taza la tolero bien, con eso me quedo y entonces voy a explorar todas las recetas y platillos y todo lo que pueda hacer con esa media taza, ¿no? Porque eso va a hacer que tenga una buena calidad de vida y no justo dejarla en la restricción completa. El reto no se refiere a ningún reto de redes sociales, se refiere justo a la segunda fase donde se hace este Ujú. reto de reintroducir y de observar en las cantidades cómo te vas sintiendo, ¿sí? Va por ahí, ¿verdad? Ese es el Sí, sí, reto, sí, okey. No vaya a ser que exacto, vayan y sí. googleen, porque luego ahora con que están de moda los retos, alguien vaya a decir: "Ay, un reto para hacer esta dieta". Claro, tienes razón. La segunda fase se llama fase de reintroducción y se lleva a cabo mediante estos retos de FODMAPs, porque a quien retamos es a nuestro intestino. Vamos a darle algún alimento que sea representativo de este FODMAP para ver cómo lo tolera. Entonces, pues sí, estamos retando a nuestro intestino de esta manera. Entonces, un poco también en la Monash lo manejan así, ¿no? Como esta fase de retos. Oye, hay un orden, regresándome a esta segunda fase, hay un orden en el que tendríamos que empezar, es decir, como dejo al final los polioles porque es la última, empiezo por los fermentables oligosacáridos, ¿me voy en ese orden o me iría más a la experiencia que a lo mejor voy identificando que tiene el paciente o a lo que más extrañe? ¿Cómo lo seguirías tú o en tu experiencia cómo lo haces? Ujú. Ay, qué bonita pregunta. Fíjate que no hay un orden específico. En principio se puede utilizar cualquier orden. Entonces, yo básicamente me guío por 2 cosas. La primera es la preferencia del paciente. Como bien dices, hay pacientes que extrañan mucho el aguacate, ¿no? Entonces, el aguacate es un alimento representativo de los polioles y, pues, podemos empezar con aguacate. Y entonces, es una felicidad también hasta ellos mismos verlos decir: "Ya voy a comer aguacate, por fin", ¿no? Entonces, empezamos generalmente por el que más extrañan. Y otra guía también que utilizo para decidir por cuál empezar es por el que ellos sienten que les va a causar menos síntomas. Esto es importante porque la fase uno pues, fue como esa fase terapéutica de disminución de síntomas, ¿no? De sentirse bien. Entonces, cuando empiezan a entrar a la fase 2, claro que pueden sentir miedo de que al exponerse o retar a su intestino a un alimento alto en FODMAP, otra vez vuelvan a sentir síntomas intestinales. Y es normal, de hecho también es algo que tienen que saber, cuando se exponen a esto, van a sentir síntomas. Hasta el punto, vamos a hacerlo hasta el punto en que no sea tan incómodo, ¿no? Cuando estos síntomas sean ya muy grandes, se suspenden estos retos y se retoma la fase baja en FODMAPs. Pero bueno, en ese sentido, yo me iría, si la persona tiene mucho miedo por empezar estos retos, vamos por el que ella sienta más seguro, ¿no? Si a lo Ujú. mejor la lactosa le da mucho miedo, pero a lo mejor puede empezar con el manitol o a lo mejor con la fructosa, y entonces vamos eligiendo con el que se vaya sintiendo más cómoda. Ujú. Y ahorita que te escuchaba, pensaba en esta parte del miedo. Es que hay veces que hay personas que tienen años sintiéndose mal y llegan a estas 2, 4 semanas maravillosas en donde no se sienten mal y entonces aquí me quedo. No importa que nada más tenga que comer esto en lugar de todo esto, ¿no? O sea, que se limite, pero hay riesgos de las dietas restringidas y lo sabemos.
Y ahorita tú mencionabas, estos son prebióticos, o sea, el hecho de que lleguen hasta el intestino grueso es porque van a ser alimento para nuestros microorganismos. Y hoy sabemos que la microbiota tiene efectos en muchas partes de nuestro cuerpo, y muchos que de hecho todavía no sabemos, pero que se consideran que puede tener impacto. Entonces no podemos quedarnos en esta dieta de eliminación, en esta fase de eliminación por periodos muy grandes. Sí es relevante el que la persona pues confronte este miedo y que entienda que va a ser bajo cuidado, vigilancia, observación y que van a regresar los síntomas. De hecho, se están buscando, ¿no? ¿Cuáles son los que están generando estos síntomas? Ujú. Sí, efectivamente. En esta segunda fase de reintroducción o de retos, lo importante es como cuando estamos haciendo este reto, vamos a buscar cuáles FODMAPs generan síntomas, pero llevarlo hasta un punto donde no sea tampoco tan doloroso. No vas a Esta sentirte como te sentías antes, Exacto. definitivamente no. Ujú. Sí, definitivamente no. Esta introducción dura 3 días, entonces siempre les digo, a ver, si en tu primer día ya sentiste síntomas, pero fueron leves, prueba el siguiente, a ver qué tal te va con la porción moderada. Pero si en el día 2 esos síntomas ya fueron muy intensos, no vale la pena que continúes con la Aventarte un porción tercero. 3, que es Ujú. más grande, que ya sabemos que no la vas a tolerar. Entonces, en ese caso, simplemente cancelas ese día, no lo llevas a cabo y sigues con dieta baja FODMAPs. ¿Sabías que ahora Spotify te permite calificar tus podcasts favoritos? Si estamos dentro de tu lista, califícanos con 5 estrellas. Esto nos ayuda a posicionarnos de mejor manera en Spotify y lograr crecer nuestra comunidad. ¿Cómo hacerlo? Ingresa al perfil de Ser Nutritivo Podcast en Spotify. A un lado de la campanita encontrarás 3 puntos en vertical seguido del texto que dice calificar este programa. Califícanos y ayúdanos a crecer. Ahora sí, regresamos al episodio. Estas primeras 2 fases, nos hablabas de un periodo de tiempo de la primera fase. ¿La segunda también tiene un tiempo estipulado? Sí, de acuerdo a la Universidad de Monash, esta segunda fase debería durar entre 6 y 8 semanas. Okey. Y ya la que es personalizado, pues esa ya no, ¿o sí hay algún Exacto. tiempo? Esa ya se Ya no queda. hay ningún tiempo, esa es Ajá. como la que ya es un poco de por vida, ya se Ujú. queda. También vale la pena decir que esta segunda fase, aunque es de 6 a 8 semanas, puede extenderse por las mismas razones que ya hablamos. Y algo también que quiero mencionar, con las mujeres, cuando tenemos nuestro periodo y tenemos síntomas intestinales, esta también es una causa de que se suspenda el reto o esta fase de reintroducción, porque puede ser un confusor de síntomas intestinales. Entonces, a veces, por cuestiones sociales, biológicas y etcétera, Se puede esta alargar. fase se va alargando. Ujú. Sí, por la inflamación que puede estar habiendo y que va a haber, no que puede, va a haber, ¿no? Cuando nosotros estamos Ujú, menstruando va a haber inflamación y puede parte de estas citoquinas también permear a la parte del intestino y generar sintomatologías. De hecho, muchísimas ujú, mujeres las expresan, ¿no? Un poquito de evacuaciones más blandas, más distensión, entonces para no haber esta confusión, porque si no ya no vas a saber si fue por la etapa del ciclo o si fue por el hecho de lo que comiste. Que de hecho, esto, ujú, Rebeca, es parte de lo que hace tan complicado a veces hacer ciencia incluyendo a la mujer, ¿no? Por eso ujú, todavía muchos investigadores dejan al lado y meten este sesgo de género que es muy ujú. importante que cada vez estemos quitando, pero nuestro ciclo mueve muchas cosas, incluidas la parte digestiva. Entonces, qué importante que lo menciones. Yo creo que la parte más retadora para muchas personas probablemente sea en temas de cocina y preparación, sea la primera fase, ¿no? Donde es como quité y entonces veo que está el ajo, veo que está la cebolla, veo que hay algunos condimentos que también me gustan. Entonces, como que pareciera que voy a quitarle el sabor a la comida. ¿Qué recomendaciones les podrías dar en torno a las compras a esas personas que están teniendo como viviendo esta etapa y que sí se sienten un poco agobiados? Claro. Sí, es normal tener esa sensación porque estamos muy acostumbrados a cocinar todo con ajo y cebolla, ¿no? Más los Entonces, mexicanos, creo que es muy nuestro. sí, Mi mamá totalmente. cocina y la salsa huele a cebolla, y cocina caldo de pollo, huele a cebolla y ajo, o sea, es muy común. Ajá. Sí. Entonces, ahí el consejo número uno sería, vamos a buscar reemplazar ajo y cebolla, y hay maneras de hacerlo. Resulta que los oligosacáridos, que son los FODMAPs de ajo y cebolla, son solubles en agua, pero no en aceite. Entonces, una propuesta rápida o la primera sería, vamos a hacer una infusión de aceite donde le pongamos cebolla y ajo, pero pues
no hay agua, ¿no? Entonces, digamos que en esta infusión el ajo y la cebolla van a soltar el sabor, pero no van a liberar los FODMAPs porque los FODMAPs no son solubles en el aceite. Qué bonita recomendación, o sea, Posteriormente, macerar sí, el ajito y la sí, cebolla para que sí le en guste. aceite. ¡Guau! Qué interesante. Después pueden hacerlo además con hierbas y chile y hacer las mezclas que deseen y después usar este aceite para cocinar, de tal manera que sea un aceite ya muy sabroso, muy oloroso y no se pierdan tanto de este Que sabor el que arrocito extrañan. sí huela a ajo, pero que no te genere esa inflamación. Qué padre, qué bonita. Exacto, que no tenga FODMAPs. La otra sería reemplazar la cebolla. Ese sí se puede reemplazar un poquito más fácil con estos tallos verdes del cebollín. Ujú. Entonces, les da un poco el sabor, no es igual, pero sí se puede reemplazar. Le da el toquecito. Eh, sí. Y la otra sería usar hierbas. O sea, hay muchísimas, muchísimas hierbas que son bajas en FODMAPs. O sea, prácticamente diría, solo tengan cuidado con el laurel, que puede ser alto en fructosa. De ahí en fuera pueden usar pues cilantro, albahaca, orégano, tomillo, perejil. Entre especias y hierbas se puede usar un montón. Okey. O sea, utilizar diferentes condimentos a los más típicos y usuales que en nuestras preparaciones, que son el ajo y la cebolla, o estas opciones que nos das que son muy muy interesantes. La lectura de etiquetas, ¿tú considerarías que sería una habilidad que debería tener el paciente que esté viviendo esta etapa? Sí, sí, también es parte de, los FODMAPs más, comunes que podemos encontrar en los etiquetados, además de ajo y cebolla, son la fructosa. Entonces, podemos detectar, si leemos las etiquetas, que hay alimentos con, ¿El jarabe de maíz de alta fructosa, será? jarabe de maíz de alta fructosa, Okey. ¿sí? Ujú. Entonces, ese es como un principal ingrediente que hay que detectar, y los polioles. Entonces, Ujú. los polioles los vamos a identificar en etiquetado porque terminan en ol, así Ujú. como sorbitol, manitol, xilitol. Todo esto que termine en ol son polioles y es como una de las primeras cosas que les enseño a mis pacientes a identificar en los etiquetados, ¿no? Posteriormente, y yo creo que más para la tercera fase vale la pena que aprendan a leer sus etiquetas de acuerdo a sus tolerancias específicas. Ujú, ya lo que identificaron, ¿no? A lo mejor si es la Ujú, lactosa, bueno, pues, ¿cómo la vas a ver ahí? A lo mejor ya ujú, identificaste, bueno, no se me ocurre ahorita ningún otro, pero, pues, los puedes ir identificando. Tipos de harina, que también muchas veces es ujú, como complejo, encontrar alternativas. Cada vez menos, siento yo que cada vez la industria de los alimentos abre más atención a las diferentes necesidades que existen, pero sigue siendo complicado por la concepción que se hay sobre lo saludable que mencionábamos anteriormente. Entonces, y cuando una persona tiene que comer fuera de casa y está en esta etapa de eliminación y va, no sé, a un restaurante, ¿qué sería lo importante que tendría que revisar? Bueno, lo primero es importante que ya haya identificado, al menos de una manera general, qué alimentos son los que más le generan síntomas intestinales. Si ya tiene una idea de al menos de decir, creo que sí va un poco por la fructosa y entonces me doy cuenta que son las frutas, o no, ¿sabes qué? Creo que sí ya identifiqué que el aguacate, ¿no? Entonces, tener como una idea un poco general de qué le genera síntomas nos va a ayudar a la hora de decidir qué opción del menú elegir, ¿no? Ujú. Eso, tenerlo presente. También elegir opciones bajas en FODMAPs, entonces cosas que están a base de arroz o de quinoa puede funcionar y en general la carne, ¿no? Entonces, digo, si no es una persona vegetariana, puede ser como un poco más fácil tener estas opciones porque puede ir a un restaurante y pedirse pollo, pescado, res, cerdo. Por su propia naturaleza son Sí. alimentos que no tienen FODMAPs, ¿no? Ujú. O una ensalada incluso con algo de huevos, o sea, algo de origen animal es como un tanto seguro porque no tiene FODMAPs. Y yo me atrevería a incluir el decir preguntar, o sea, pregúntale al Ujú, mesero, pregúntenle al chef, y háganle saber sus necesidades, ¿no? A lo mejor esto no lo puedes hacer en una fiesta porque, pues, obviamente no te van a cocinar algo diferente, pero habrá cosas que puedan dentro de una cocina de un restaurante adecuar para ti. No va a ser totalmente distinto, pero algunos detalles que puedan hacer toda la diferencia en que no se detonen todos estos síntomas que traías y que ya ibas disminuyendo. Y por otro lado, bueno, claro. si ya lo tienes que comer y hay síntomas, pues aprovéchalo para esta parte de la observación. Pero yo creo que ahorita tú mencionas de, a ver, cómo observar
registrar. Creo que aquí entra bien importante el automonitoreo, ¿no? El nutriólogo no lo va a hacer todo, el paciente tiene que estar activo a lo largo de estas semanas. ¿Cómo se hace un automonitoreo durante esta etapa? Ok, sí, gracias por mencionarlo, porque justamente se me ha pasado. En la segunda fase, lo más importante, además de hacer estos retos de FODMAPs, es llevar un registro de ellos, porque si no, entonces se pierde toda esa información y no vamos a saber cómo interpretarla. Resulta que vamos a llevar un diario de alimentos y de síntomas. También, nuevamente, para esto me es muy útil la app de Monash porque tiene su apartado de diario y podemos registrar qué introducimos, en qué cantidad, qué día, con qué alimento y además poner los síntomas con su intensidad. Esto es la clave aquí para poder interpretar, ¿no? Decir, sí me causó distensión o me causó gases o dolor, pero además en una escala del 1 al 10, ¿cuánta intensidad me causó de síntomas? Para así poder ir correlacionando, ¿no? La porción pequeña me generó nada de síntomas, la porción mediana me generó un 3 y la porción grande a lo mejor un 5. Y entonces eso ya lo vamos a interpretar para personalizar la dieta. Entonces sí, es totalmente importante llevar este diario. El app de la Monash también tiene por ahí como en la lista de alimentos un apartado de notas personales. Entonces a mí me encanta eso porque aunque la Monash diga que un alimento es bajo en FODMAPs, si a la persona no le cae bien, no lo tolera, no tiene por qué consumirlo. Entonces, es muy valioso que lo ponga ahí y diga nota personal, aunque este alimento es bajo en FODMAP, a mí me genera síntomas intestinales, ¿no? Y es Ujú. totalmente válido. Entonces hacer una autoinvestigación, ¿no? Como cuando estás Ujú, haciendo una investigación poblacional, pero bueno, ahora es hacerlo en un individuo, que me cae ujú, bien, que me cae mal, hacer observación, hacer registro, para después llegar a buscar discutirlo con tu profesional de la salud, tu nutriólogo que te esté acompañando y ujú. buscar conclusiones que te permitan hacer recomendaciones específicas para ti. Pero es una autoinvestigación, así tienes que ir registrando por eso y observando. Esta aplicación la pueden descargar cualquier persona, está disponible, si mal no recuerdo, ahora sí que para Android y para iPhone. El tema es que sí tiene un costo. Yo la verdad es que tiene rato que la descargué, si mal no recuerdo, como 150 pesos mexicanos por ahí. ¿Sí? ¿Estoy bien, Rebeca, o me estaré equivocando? Sí, yo también tiene rato que la descargué, pero segura menos de 200 pesos mexicanos y es un pago de por vida. O sea, no tienes que volver a pagar al año, ni al mes, ni nada. Y la verdad es que la siguen actualizando. Puedes encontrar ahí preparaciones, de hecho, ya hechas, algunos alimentos que vienen etiquetados y siguen sumando, ¿no? Hace poquito veía, de hecho, creo que fue en tus redes sociales que habían agregado alimentos también más mexicanos, ¿no? Por ahí ya vemos el chile, vemos algunos otros muy típicos Sí. de nuestra población y de nuestros gustos culinarios. Y también esa es otra cosa, tiene de muchos lugares del mundo. Entonces, si tú Ujú. tienes que viajar y no sabes porque estás acostumbrado solo a los alimentos de tu cultura, ahí puedes identificarlo. Entonces, es una muy buena herramienta. No es indispensable o la única que existe. También se pueden hacer muchas de estas cosas en acompañamiento con tu profesional y él te puede ir guiando, pero sí, definitivamente como herramienta la podremos utilizar a nuestro favor. Y como experiencia profesional que has ido viviendo acompañando a tus pacientes, ¿cuáles son los retos que más identificas que puede llegar a tener estas etapas hasta llegar a la dieta de Ujú. personalización en una dieta FOMAPS? Sí, pues la primera sí es la fase de restricción. Suele ser también complicada para llevarla a cabo, puede ser dura por tanta restricción. Em, de hecho, a mí no me encanta llamarla fase de restricción porque a veces desde el nombre es complicado, Ujú. ¿no? Entonces digo, es una fase baja en La FODMAPs, es concepción la, que ya genera, ¿verdad? Sí. sí, exacto, entonces es la fase terapéutica de este proceso, ¿no? Y bueno, esa parte es complicada, ¿no? Llevarla a cabo por tanto tiempo, aunque sea 2 semanas, puede ser complicado para algunos pacientes. Creo que aquí el factor que influye así, número uno, es la organización, ¿no? El poder planear de antemano los menús, la despensa, para que siempre tengas a la mano productos bajos en FODMAPs, ¿no? Platillos bajos en FODMAPs. Y que no se centra nada más en lo que no, también ver Exacto. todo lo que sí. Y creo que ahí juega un papel bien importante el acompañamiento del nutriólogo, porque
En muchos lados tú puedes meterte a Google y descargar a lo mejor algunas de estas listas, pero al final de cuentas te vas a perder mucho de esta discusión a la que van a llegar, análisis de datos al que van a llegar, y por el otro lado, pues nada más vas a estar quitando sin saber que hay una gama enorme de posibilidades para que no se viva de una manera tan dura o tan restrictiva, ¿no? Yo pensaría también, no sé qué opines ahí sobre el efecto psicológico que también pueda tener para muchas personas, sobre todo quienes tengan trastornos de conducta alimentaria o hayan vivido, tengan ya algunos conductas de riesgo. Yo creo que toda dieta de eliminación tiene este importante asterisco, ¿no? De si tú has tenido trastornos de conducta alimentaria en tu vida o tienes alguna conducta de riesgo, que bueno, pues aquí entramos muchísimas personas, porque incluso me atrevería a decir que muchas veces los nutriólogos somos los que tenemos muchas conductas de riesgo también, pero ¿cuál es tu experiencia ahí en torno al efecto psicológico? Bueno, sí vale la pena aclarar que esta dieta no está recomendada para personas que tienen activamente un trastorno de la conducta alimentaria, Ujú. justamente porque restringes más alimentos. Entonces, si tienes un trastorno activo, no es el momento. Se puede aplicar también si hay algunas conductas de riesgo, hay como alguna manera más expansiva de hacerla, que es una manera más amable, lenta, variada de hacerla, em, puede ser. Y la otra es que, claro que tiene un efecto psicológico, porque cualquier restricción nos va a generar deseo. Entonces puede pasar que te digan, normalmente a mí no se me antojaba, no sé, el aguacate, pero ahora que sé que no lo puedo comer, lo quiero comer todo el tiempo, ¿no? Ujú, Entonces, algo con lo que es clave jugar aquí es con las porciones bajas en FODMAPs, ¿no? Como lo ujú. decíamos a lo largo de esta charla, eh, hay estos semáforos de alimentos, no todo es blanco y negro, sino que vamos a enfocarnos en las porciones, ¿no? Y hay porciones bajas de FODMAPs de algunos alimentos que son altos, ¿no? Por ejemplo, este, no sé, las moras que son altas en polioles, pues sí puedes comer una, ¿no? Pero pues aunque sea una, o de la manzana, o de los frijoles, o de estos alimentos que pues normalmente son altos en FODMAPs, se pueden comer pero en pequeñas cantidades. Entonces, para esto yo me apoyaría muchísimo de esas pequeñas cantidades, introducirlas lo más que se puedan durante el día. Porque algo que no hemos mencionado hasta ahorita es que estas porciones bajas en FODMAPs son por tiempo de comida, no son por día. Entonces, por ejemplo, si una rebanada de pan es baja en FODMAP, eso significa que puedo comer una rebanada de pan la mañana, otra en la mediodía y otra en la cena. Ujú, No limitarme a una por día, ¿no? Entonces, ujú. si esta persona tiene como estos deseos o antojos por un alimento en específico, vamos a buscar la manera de introducirlo a lo largo del día, en estas porciones pequeñas, para que no se sienta tanto esta restricción. Y en mujeres embarazadas, ¿tú lo considerarías seguro? Digo, muchas veces hay temas gastrointestinales y muchas veces, digo, el síndrome de intestino irritable es altamente en estadística en mujeres, entonces, y en edad reproductiva. Ujú. ¿Considerarías o qué dice la evidencia en torno a utilizarla en esta etapa de la vida? Sí, es seguro utilizarla. Yo nunca la he llevado a cabo porque yo no soy experta ni conozco el tema Embarazo. del embarazo, Ujú, pero sí se puede llevar a cabo. O sea, justamente tienes que hacerlo al lado de un profesional de la salud, pero sí se puede. De hecho, ahorita que también mencionas esto del embarazo, me acuerdo que hay algún estudio donde proponen la dieta FODMAP para tratamiento del cólico infantil. Entonces, también cuando los bebés tienen estos llantos inexplicables que pueden ser por cólicos, una opción es que la mamá tome o tenga es así súper momentáneo, nada más por un periodo de tiempo, dieta baja en FODMAPs, para ver si eso hace que también la leche con la que está amamantando al bebé sea baja en FODMAPs y desaparezcan esos síntomas del bebé. y sobre todo es muy común en los primeros 2, 3 meses después de que nace el bebecito, porque pues todavía no está desarrollado su aparato digestivo y mamá puede ayudarle de esta forma si está dando lactancia materna. Lo importante aquí es evitar esta parte de desequilibrios nutricionales, ¿no? Que yo Ujú. consideraría que también puede ser otro posible riesgo, sobre todo cuando no está guiado de un profesional de la nutrición,
que solamente le dieron la lista, y yo se menciono mucho esta lista porque así me llegan pacientes a mí, en donde el gastro les pasó la lista, la vecina les dijo, es que yo hice esto y me ayudó, pero no es algo que nada más se replique y se replique sin acompañamiento, porque sí puede haber alguna pérdida de desequilibrio, digámoslo así, nutricional, sobre todo en algunos micronutrientes, ¿no es el caso? Sí, de hecho el micronutriente más deficiente en esta dieta sería el calcio, porque la lactosa es nuestra principal fuente de calcio y pues justo llegan personas con intolerancia a la lactosa y pues que la han dejado de completo, ¿no? Y ni siquiera prueban con otras alternativas ricas en calcio o no han probado yogurtes lactosados o no han probado porciones seguras de quesos y entonces pues lo han dejado de lado. Entonces sí es importante también invitarlos a explorar, ¿no? Y a introducir estos alimentos para tener estos pequeños aportes de calcio y otros nutrientes. Que a lo que escucho ahorita que lo mencionas, entonces más que ser un posible efecto de la dieta FODMAPs, es de no hacerla, o sea, porque aquí va a haber una parte de reintroducción y de buscar esta parte de seguridad. Es más bien estos pacientes que a lo mejor se dieron cuenta a los 25 años que no les caía bien la leche, los lácteos, el yogur y los quitaron por completo y llevan 15, 20 años sin consumirlos y sin buscar otras opciones. O sea, no es exclusiva, es del tema de eliminar sin incluir, ¿no? De eliminar Exacto. fuentes importantes sin hacer la otra parte elemental de, ok, voy a quitar esto, incluyo esta otra parte. Cerca de llegar al final de este episodio. Gracias por llegar hasta acá. Cuéntanos, ¿te está quedando alguna duda de este tema? Ahora podrás hacérnosla llegar a través de la cajita de preguntas que colocaremos el domingo después del lanzamiento de este episodio. Ahí estaremos contestando a través de las redes sociales, nuestro invitado y yo, las preguntas que nos dejes. Por lo pronto, regresamos al episodio. Pues bien, te platico, Rebeca. Fíjate que en Ser Nutritivo Podcast pensamos y vemos la nutrición como algo que no solamente es nutrir el cuerpo, sino también la mente y también el alma. Y bajo esta filosofía hacemos Ser Nutritivo Podcast y nos gusta saber y obtener ideas de cómo le hacen nuestros invitados, entendiendo que son sus recursos, pero que a veces nos pueden servir para buscar alternativas también nuestras. Entonces, ¿cómo disfrutas nutrir tu cuerpo? Con ejercicio. Ok. ¿Y tu mente? Y, perdón, añadiría también con mis desayunos. Son mi forma favorita de nutrir mi cuerpo. Me gusta desayunar en presencia, desayunar rico y desayunar bonito. Es un momento especial de alimentación, entonces, para ti. Muy bien. ¿Y tu mente? Yo creo que ese platicando con mis amigas y con mi familia. Okey. ¿Y tu alma? Uy, la más difícil. Yo creo que en este momento no tengo una fuente de alimentación para mi alma. No la identificas. Por allá de andar, a lo Tal mejor vez. la haces en automático, pero por allá de andar. Oye, estamos haciendo un libro de frases para futuras generaciones. Nos imaginamos que en algún momento este podcast lo van a encontrar ahí en algunos años y van a decir: "Mira, antes hacían podcast". A ver qué dicen. ¿Qué frase te gustaría dejarles ahí a las futuras generaciones? Bueno, algo que surgió ahorita en este podcast, yo diría que la alimentación es un acto de autocuidado. Qué bonito. Sí, y este tipo de estrategias te permiten eso, el autoconocimiento, que es la única forma en la que va a haber esta parte de cuidado personal, único y exclusivo para ti. Qué bonito, Rebeca. Muchas gracias. Gracias en nombre de nuestra comunidad por todo lo que nos compartiste en este episodio, por guiarnos a entender lo que es este tipo de dieta. Me gustaría agregar también de que esta no es una dieta para bajar de peso, como lo hemos mencionado, es una dieta para tratar cuestiones gastrointestinales. Muy particularmente hicimos mención de algunos síndromes o características en donde se puede utilizar, pero por favor, entendiendo la concepción que muchas personas tienen sobre el uso de la palabra dieta para bajar de peso, este no es su objetivo. De hecho, no se enfoca en calorías, se enfoca en el autoconocimiento para poder disminuir los síntomas gastrointestinales, ¿cierto? Totalmente. Sí. Rebeca, ¿algo que quieras agregar o compartirnos tus redes sociales para que sepan en dónde te encuentran? Claro que sí, me encuentran en Facebook como nutrióloga Rebeca Pacheco y en Instagram como rp.nutrición.forma.
Les estaremos compartiendo las redes sociales de Rebeca y muchas gracias ahora por ser parte de Ser Nutritivo Podcast compartiendo voz en este tema. Y a ti que eres parte de nuestra comunidad, gracias por escucharnos, llegar hasta aquí. Recuerda que si este episodio encontraste algo de valor y pensaste en alguna persona en específica que le pueda ser útil, se lo puedes compartir y que nos estamos escuchando la siguiente semana. Mientras estamos en temporada número 10, nos encuentras cada jueves con un episodio nuevo, así que nos escuchamos pronto. Gracias. ¿Tienes algo que compartir en Ser Nutritivo Podcast? Si eres profesional de la salud o en temas afines al bienestar, nuestra convocatoria para ser parte de Ser Nutritivo Podcast está abierta. Asegúrate de mandar tu solicitud de manera correcta en bodysante.com/Ser Nutritivo Podcast. No aplica para marcas ni promociones de servicios. Se solicitará cédula profesional que compruebe los estudios. La selección de la participación está sujeta a la validez de los criterios de la convocatoria.